Matutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Viene de salud. Me acompaña la doctora Carlota Romano, ella es endocrinóloga y nutrióloga clínica del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades Sendoe. Buenos días, doctora. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Doctora, hay un término médico que yo desconocía, que lo conocí recientemente, que es la diabesidad, que es como la mezcla como de diabetes con obesidad, ¿no? Sí, así es, así es. La realidad es que este es un término reciente, nuevo, en donde se ha podido catalogar como la nueva epidemia o pandemia. Entonces, es un nuevo desafío que emprendemos nosotros los endocrinólogos, en donde podemos ver la combinación de la diabetes con la obesidad. Entonces, es más complejo aún de poder tratar cada entidad por separado. Y cada una de ellas trae complicaciones severas a largo plazo si no se trata. Pero todos los gorditos o todas las personas con sobrepeso, mejor conocidos como obesos, ¿tienen diabetes o a un porcentaje alto? No, no todos tienen diabetes concomitantemente, pero el riesgo de padecer la enfermedad, una enfermedad crónica ya, es mayor en pacientes con sobrepeso u obesidad. Eventualmente, desde el 1997, donde la OMS declaró la obesidad como pandemia, se pudo ver realmente el incremento de la diabetes en estos pacientes. ¿Obesidad es exceso de peso? La obesidad... ¿O no necesariamente? Sí, claro que sí. La obesidad, en términos generales, para que podamos entender, es el exceso de acúmulo de tejido adiposo, de grasa, por así decirlo, de grasa mala, o sea, metabólicamente mala, que es disfuncional y puede traer consigo, puede ser perjudicial para la salud del paciente. ¿Toda persona que es obesa necesariamente tiene mucha grasa? Tiene mucha grasa, pero la grasa es una grasa disfuncional, ¿ok? No es lo mismo la grasa buena que todos generamos día a día en porciones adecuadas a aquella que se da por una adiposopatía, ¿okay? Una alteración en el tejido adiposo. Entonces, doctora, ¿cómo se trata los dos casos? Usted dice, bueno, requiere, porque tiene por un lado diabetes, pero por otro lado tiene obesidad. ¿Cómo tratar las dos cosas simultáneamente? Así es, así es. Es un desafío muy grande porque hay que trabajarlo de forma integral, en conjunto. Ambas entidades, saber que son dos entidades que se manejan en conjunto de forma multidisciplinaria, empezando desde una buena alimentación, ¿ok? Hay que ver si no hay un factor genético detrás y también si no tiene otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades adicionales a esas. Entonces hay que hacer una evaluación clínica exhaustiva para ver dónde está el paciente y cómo podemos ayudarlo a salir de ahí, o más bien a controlar esas patologías que ambas son crónicas. Eso incluye dieta, ¿no? Claro que sí, las recomendaciones son puntuales, o sea, hay que evitar el sedentarismo, número 1, debemos hacer ejercicio, las recomendaciones son que hagamos por lo menos 150 minutos semanales de ejercicio, ¿bien? Que no es mucho. No es mucho, eso es lo mínimo, eso significa que adicional a eso se puede hacer las horas que quiera, ¿ok? Pero el impacto benéfico es a partir de esa cantidad mínimo de ejercicio, 150 minutos semanales, como usted quiera, el ejercicio que le favorezca, siempre y cuando sea capacidad de cada paciente, evidentemente, porque pacientes jóvenes no van a tener la misma capacidad que un adulto mayor. Bien, entonces eso es uno. Número 2, la alimentación. La alimentación es importante y es trascendental. Los hábitos marcan a largo plazo y de forma benéfica si lo hacemos de forma adecuada. Necesitamos mantener dieta saludable y balanceada. A mí me encanta el plato de Harvard, es un plato común y corriente, entre comillas, o sea, estudiado en la universidad, en donde en vez de poner cantidad de kilocalorías, era el balance de los alimentos para que no haya sobrepeso y evidentemente sea balanceado y saludable. La mitad de mi plato completo debe ser de frutas y vegetales, más vegetales que frutas, evidentemente, porque las frutas son carbohidratos. Y la otra mitad del plato dividirlo en un cuarto de proteínas y en un cuarto de hidratos de carbono. Y con un menos de 10% de consumo de grasas saludables, básicamente. Y con eso podemos lograr lo que es una alimentación sana, sencilla.
Doctora, hay personas que no tienen sobrepeso o que no se ven con obesidad, sin embargo, tienen grasa, mucha grasa en algunas zonas del cuerpo. ¿Qué tratamiento tiene esa persona, requiere esa persona, y si está también en la franja de llegar a una diabetes? Sí, en ese caso existen los factores genéticos. Hay factores genéticos que predisponen al paciente aún sin tener un exceso de sobrepeso. Pero para esto hay que estudiar al paciente. Evidentemente los antecedentes familiares, el estilo de vida es importante, lo que ingiere es importante saber también, porque hay personas delgadas que comen muy mal, que no comen lo que deben de comer, y eso ayuda o hace que el acúmulo de grasa igual esté, a pesar de que no se ve, que no haya sobrepeso. Por ejemplo, el acúmulo de grasa puede ser a nivel del corazón, puede ser a nivel hepático, o sea, a nivel del hígado, y eso es un factor predisponente cardiovascular. La grasa visceral que tenemos alrededor de la pancita, aquí debajo, que todos tenemos, es un factor predictor de enfermedad cardiovascular, el cual debemos de perseguir, no llegar ahí, para evitar esas Doctora, complicaciones. ¿usted podría poner un ejemplo de ese plato que usted dice, pero con cuestiones específicas? Con comida dominicana. Vamos exacto. a ver. Claro que sí, claro que sí, vamos a platanar. Yo le doy el menú si usted quiere. No, la realidad es que la mitad de mi plato debe de ser verduras, las verduras y los vegetales. Aquí tenemos brócolis, tenemos ensalada, lechuga, tenemos repollo, el zanahoria, tomate, tallota, exacto, vainita. todas, vainitas, coliflor, el pepino, la tallota. Tomate. Sí, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Las berenjenas, las vainitas, eso es vegetales en general, todo lo verde en general. Y luego vienen las frutas. En general hay frutas que tienen mayor índice glucémico que otras. Pero, perdón, ¿la fruta combinada con el vegetal? No necesariamente. Puede ser en una, o sea, es la ilustración de las porciones que debes de ingerir por día, por ejemplo, y utilizan el plato. Entonces, del plato completo, la mitad tiene que ser los vegetales, ¿ok? Y un 10% frutas en ese caso. Las frutas se pueden comer en meriendas, o sea, una merienda entre el desayuno y la comida, o entre la comida y la cena, ¿ok? Eso es lo ideal. Las frutas, comentaba, que lo ideal es que tengan un índice glucémico bajo, porque el índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento. Es decir, el mango que tan bueno, tiene mucha azúcar. El mango tiene un índice glucémico muy alto, sí, eso es así. La realidad es que no pueda consumirlo, pero tiene que ser de uso moderado. Claro está, dependiendo si no hay una resistencia a la insulina en ese paciente o si es diabético, porque los diabéticos ya tienen otros requerimientos en cuanto a ingesta de carbohidrato per se para que pueda estar controlado. O sea, no es como un paciente que no es diabético. Y la ingesta de fruta en la noche, que algunos dicen que no se puede, que no es recomendable, y otros dicen que sí. Incluso hemos visto a profesionales de la medicina ser contradictorios en sus afirmaciones al respecto. En el caso suyo, ¿qué usted cree? ¿Se pueden consumir frutas de noche? La realidad es que eso es un mito. No es cierto que no se pueden consumir frutas. Lo que hay que cuidar es la porción de carbohidratos ingeridos al día, pero no tiene nada que ver de que en las noches no se pueda consumir. Lo que no puedo pasarme del aporte diario de carbohidratos, porque las frutas al final son un carbohidratos. Entonces el resto del plato es carne. Un cuarto. No. La otra mitad del plato, seguimos ahí, la otra mitad del plato es, un cuarto son las proteínas, ¿ok? Ahí deben de ser proteínas de alto valor biológico. Las carnes blancas, o sea, aves como pollo, pavo, codorniz, el pescado, por lo menos 3 veces por semana, es lo ideal. Y el otro cuarto que queda... No menciono carnes rojas. La realidad es que dentro de las guías de alimentación, la carne de res no está indicada, o sea, es en última instancia. Y por la cantidad de grasa que puede tener. Aún es más grasa que el lomo de cerdo, por ejemplo. Que es lo contrario que piensa la gente. Doctora, con su permiso, nos vamos a una breve pausa. Nos quedan todavía muchas preguntas a la doctora Carlota Romano.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la doctora Carlota Romano. Ella es endocrinóloga y nutrióloga. Estamos hablando justamente de cómo preservar la salud. A partir de ahí es todo. Doctora, en el caso de la República Dominicana, el tema de la diabetes, que he visto cifras que han salido, pero no oficiales, de que una gran parte de la población dominicana es diabético o tiene riesgo de ser diabético próximamente. No sé si bueno, no recuerdo el porcentaje, pero era bastante alto. ¿A qué usted piensa que se debe? ¿Es nuestra alimentación defectuosa? Es decir, cómo elegimos comer nos está afectando de una manera importante. Así es, es alarmante y da mucha tristeza. Y como mencionas, es parte esencial de la alimentación. La alimentación de nuestro país está muy cargada de carbohidratos. Tan buenos que son, caramba. Los víveres en exceso, cargados de almidón, las pastas, el espagueti, el arroz, ay, Dios. Los todo plátanos lo que bueno, la habichuela con dulce, fritos, la habichuela con dulce. Entonces ahí hay un desbalance, sancocho. El sancocho. Hay un desbalance evidente entre las empanadas fritas en los desayunos. La de cativía. Las de cativía y no cativía, las de harina también. O sea, es mucha la carga de carbohidratos y por ende va a haber una disfunción en el manejo de lo que es la glucosa. O sea, los niveles de glucosa en sangre. Sí. Perdón, doctora, sí. El dato que yo había visto, pero quería confirmarlo, es que un 13.4% de la población dominicana padece de diabetes y el 9.3% de prediabetes. Así es. De hecho, ese 9% que menciona, la población no lo sabía. No sabía que tenía prediabetes, sino que se enteró en el momento en que se le hizo el estudio, evidentemente. Entonces, esto es aterrador y las cifras van en aumento. Y está aunado al sobrepeso y la obesidad, que en nuestro país en los últimos 15 años ha aumentado de un 15% aproximadamente a un 20% de la población de sobrepeso solamente. O sea que eso es alarmante, que el 20% de nuestra población esté en sobrepeso, porque eso va a predisponer a otras enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la dislipidemia, trastornos cardíacos, los infartos, los EBC, las trombosis que comúnmente conocemos. Y que si no hacemos un alto con eso, pues evidentemente las cifras son exorbitantemente elevadas. Doctora, cuando uno se hace en ayuna la prueba de glicemia, ¿cuáles deben de ser los intervalos normales o los de prediabético, lo de que ya se define que es diabético? Sí, lo ideal es que un paciente que no presenta ninguna alteración con relación a la resistencia a la insulina, o sea, un paciente que no es ni diabético ni prediabético, tiene que tener niveles de glucosa en sangre por debajo de 100 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Hay parámetros que se utilizan hoy en día, de acuerdo a la ADA, que es la Asociación Diabética Americana, que nos dicen si estás en prediabetes o en diabetes, ¿ok? Y eso es la hemoglobina glucosilada. No sé si han escuchado hablar de ella. Sí. Yo me la he hecho varias veces. Ok. Entonces, hoy en día es un instrumento que nos ayuda a ver dónde está el paciente ubicado al momento de hacer un diagnóstico. Pero ya hoy hay otros más modernos, pero la hemoglobina glucosilada se mantiene. Entonces, valores por encima de 5.7% me habla de que hay un trastorno de glucemia ya, ¿ok? Prediabetes, por así decirlo. Pero eso tiene que estar confirmado por niveles de glucosa en sangre también. Niveles por encima de 100, ¿ok? Y menos de 125 en ayunas, pues me habla de que estoy en un rango de prediabetes. Y ya a niveles de 6.5% hacia arriba, ya confirmamos el diagnóstico de lo que sería diabetes, con niveles de glucosa por encima de 126 en ayunas. Una persona deportista y en peso, ¿puede ser diabética? Sí, o sea, hay diferentes tipos de diabetes, recordemos eso. La diabetes tipo 1 normalmente es inmunomediada, la más frecuente, y en ese caso hay muchos... ¿Qué quiere decir inmunomediada? Inmunomediada significa que el origen de aparición de esta enfermedad es por una causa autoinmune. Existen anticuerpos que atacan nuestro propio cuerpo. Es decir, que no por el estilo de vida, no por lo que se come, sino que la produce porque
La produce porque hay un defecto genéticamente. a nivel inmunológico. Sí, con predisposición genética muchas veces. Pero eso no quita el hecho de que debo de mantener un estilo saludable, ¿ok? Aparte de los medicamentos que debo utilizar, como paciente diabético tipo 1 me refiero, ¿bien? Porque igual, si no mantengo un estilo de vida saludable, el descontrol glucémico es evidente y las complicaciones llegan más rápido. Doctora, y aparte de la diabetes, en su consulta, ¿qué otro tipo de padecimiento endocrinológico se trata? Bueno, número 1 es el sobrepeso, la prediabetes y la diabetes, ¿bien? Y lo otro más frecuente es los trastornos tiroideos, nódulos en la tiroides, nódulos en la tiroides, hipotiroidismo. ¿Por qué hay tanto problema con la tiroides en la República Dominicana, doctora? La realidad es Tanta gente operada de la tiroides o con problemas de la tiroides. Eso es así. De hecho, se ha visto un incremento en los últimos 3 años, luego de la pandemia, con relación a la aparición de cáncer de tiroides y otros cánceres, pero en caso de la tiroides, pues el cáncer de tiroides. Entonces, eso es multifactorial. Que es de los menos graves. Que es sumamente bueno dentro de los cánceres, exacto. Tiene muy buena respuesta, por así decirlo. Son múltiples los factores. Hay factores genéticos, ¿ok? El estilo de vida, la obesidad aumenta el riesgo de tener una enfermedad, un cáncer de tiroides en este caso, pero la aparición de enfermedad nodular tiroidea, que es lo más frecuente, no tiene causa aparente de aparición, o sea, es idiopático, como se dice en medicina, o sea, no se conoce la causa. Pero y se habla de que... en la República Dominicana. En ese caso hay que extirpar la tiroides. ¿En el caso de qué? De los nódulos. No, para nada. Los nódulos tienen características específicas sonográficas, en donde hay algunos que tienen mayor predisposición a ser biopsiados o no. O sea, el tratamiento de eso va a variar. Depende de las características que presente ese nódulo a nivel sonográfico. Y si cumple con esas características, pues evidentemente se manda a biopsia, se confirma la patología, o sea, la célula de ese nódulo. Si es maligno, pues entonces el procedimiento es quirúrgico, pero si no, es seguimiento sonográfico, o sea, un seguimiento clínico con hormonas de tiroides. Y el hecho de que yo tenga un nódulo en la tiroides no significa que la función de mi glándula no sea adecuada, o sea, una cosa no está relacionada a la otra. Y la vitamina D, que ahora todo el mundo tiene problemas con la vitamina Déficit D. de vitamina D. Y estamos en un país tropical donde hay mucho sol y donde por default uno sale y coge sol. ¿Qué es lo que pasa, doctora? Sí, la realidad es que no tomamos sol. Esa es la realidad y es terrible, terrible, porque la vitamina D la necesitamos para que el calcio se absorba en nuestros huesos, ¿bien? Entonces, hoy en día estamos mucho tiempo detrás de un edificio, no salimos. Pero que el sol es malo y que hay que ponerse protector solar y que no se puede tomar sol y que como quiera lo tomamos. Sí, es cierto, o sea, hay que tener una exposición solar responsable, ¿ok? Es cierto que los rayos ultravioletas pueden hacer daño a nivel de la piel, ¿ok? Pero hay que tener exposición, evidentemente, porque metabólicamente la necesitamos para nuestro organismo, para la salud ósea adecuada. Entonces, las recomendaciones son poder tomar sol por lo menos 30 minutos, alrededor de las 10 de la mañana, unos 35 minutos, o en la tarde, a las 4 de la tarde aproximadamente, la misma cantidad de tiempo. Pero cuando también no se puede en la eso, alimentación. no se puede recurrir a la pastilla. No. Lo ideal es mantener... Yo me tomo mi pastillita de todos los días, de 3. Qué bueno, qué bueno. Lo ideal es mantener una alimentación balanceada también, como estábamos diciendo anteriormente, porque los alimentos contienen vitamina D. Entonces, es un conjunto de todo. ¿Cuáles, por ejemplo, tienen vitamina D? Todos los alimentos que hacen, los vegetales que hacen fotosíntesis, o sea, los verdes contienen alto contenido de vitamina D. El pescado también tiene alto contenido de vitamina D, ¿ok? Entonces, esos son alimentos que debemos de consumir a diario en nuestra rutina del día a día. La sustitución viene ya luego de que evidentemente tengo un déficit marcado. Entonces, si no lo suple la alimentación y la exposición solar responsable, pues entonces... Pues yo conozco mucha gente cuando se hace el análisis de que lo tiene por debajo del límite inferior. Lo ideal es, para poder tener una buena salud ósea y un buen sistema inmunológico, porque la vitamina D influye también en el sistema inmune de cada uno,
son niveles por encima de 30 nanogramos por decilitro, aunque hay debates ahí, realmente no todo el mundo, no todas las sociedades están de acuerdo con esos niveles, pero como mínimo para tener una buena salud ósea, dígase que el calcio pueda absorberse en nuestros huesos, debe de tener un valor de 30 como mínimo. Y obviamente el exceso de, también la hipervitaminosis, ¿no? Exactamente, es tóxica, no podemos pasar de 100, de niveles de 100 nanogramos por decilitro. Doctora, solamente nos resta agradecernos. Usted no había comentado que nunca ha habido una entrevista, pero usted es una gran comunicadora y lo hizo muy bien. Y esperamos tenerla de nuevo. Gracias por la invitación. Pero muchísimas gracias por todos esos consejos. Gracias. Atención, señores. Carbohidratos, arroz, pasta, pizza. Todo eso es malísimo. Nos vamos a comerciales. Siempre tenemos un poquito de política. A veces queremos evadir la política. Vamos a conversar con Rafael Gutiérrez Fondeur. Él es candidato a regidor por la circunscripción número 1, Distrito Nacional Fuerza del Pueblo.